Por encima de los 26.000 pies, el monte Everest entra en lo que los escaladores llaman la zona de la muerte. A esta altitud, el cuerpo humano comienza a deteriorarse. El aire contiene solo una fracción del oxígeno disponible al nivel del mar. Cada movimiento requiere intención. Cada respiración es medida. Las laderas superiores son amplias y expuestas. La nieve se endurece en una costra compactada por el viento. El Collado Sur, una alta silla entre el Everest y el Lhotse, se encuentra a casi 8.000 metros. Las tiendas se levantan allí en filas delgadas durante la temporada de escalada, su tela tensada por el viento constante. Más allá se eleva la pirámide final de la montaña. Desde esta altura, la curvatura de la tierra se siente cercana. El Tíbet se extiende hacia el norte. Nepal cae hacia el sur. El horizonte parece tranquilo, casi suave. Las tormentas pueden verse desde millas de distancia, moviéndose lentamente a través de la meseta. No hay sonidos permanentes aquí. Solo viento. Solo el ritmo constante de los reguladores de oxígeno. La montaña no parece hostil. Está quieta. Es indiferente. En mayo de 1996, varias expediciones se prepararon para dejar esta meseta silenciosa hacia la cumbre superior. A mediados de la década de 1990, el monte Everest había entrado en una nueva era. Las expediciones ya no estaban limitadas a equipos nacionales o montañistas de élite. Las compañías comerciales de guiado ahora ofrecían a los clientes la oportunidad de alcanzar la cumbre con apoyo estructurado. Por una tarifa significativa, los escaladores recibían logística, asistencia Sherpa, oxígeno suplementario y liderazgo experimentado. Dos de esas expediciones estaban presentes en el lado sur del Everest en la primavera de 1996. Una estaba dirigida por Rob Hall de Adventure Consultants, un guía de Nueva Zelanda con múltiples cumbres en el Everest. La otra estaba dirigida por Scott Fisher de Mountain Madness, un escalador estadounidense conocido por su fortaleza a gran altitud y ascensos previos sin oxígeno embotellado. Ambas compañías siguieron la ruta establecida de la arista sureste desde Nepal. Se pasaron semanas aclimatándose. Los escaladores rotaron entre el campamento base, el campamento y en el Western CWM, el campamento 2 debajo de la cara del Lhotse y campamentos más altos a lo largo de cuerdas fijas. Las cargas se transportaban hacia arriba gradualmente. Las botellas de oxígeno se colocaron por encima de los 8.000 metros. El modelo comercial dependía del tiempo y la coordinación. Los clientes dependían de los guías para tomar decisiones sobre ventanas meteorológicas, ritmo y horas de retorno. Las tasas de éxito habían mejorado en años recientes, reforzando la creencia de que con preparación y apoyo, la cumbre era alcanzable. A principios de mayo, los pronósticos indicaban una ventana estrecha de clima estable alrededor del 10 de mayo. Múltiples equipos se prepararon para moverse. Se instalarían cuerdas fijas cerca de la cumbre. Los sistemas de oxígeno fueron revisados y redistribuidos. La montaña permaneció sin cambios. El número de personas moviéndose hacia sus laderas superiores había crecido. Dentro de las dos expediciones principales había escaladores de antecedentes variados. Algunos eran montañistas experimentados. Otros tenían experiencia en picos más bajos pero eran nuevos en altitud extrema por encima de los 8.000 metros. El equipo de Rob Hall incluía a Doug Hansen, un trabajador postal de los Estados Unidos que había intentado previamente el Everest pero regresó antes de la cumbre. Incluía a Yasuko Namba de Japón, quien había escalado 6 de las 7 cumbres y buscaba completar la lista. Beck Weathers, un patólogo de Texas, aportaba experiencia previa a gran altitud pero visión limitada en un ojo debido a una cirugía anterior. El equipo Mountain Madness de Scott Fisher incluía escaladores como Anatoly Boukreev, un montañista kazajo que servía como guía con significativa fortaleza a gran altitud, y clientes como Martin Adams y Charlotte Fox. Cada uno se había preparado físicamente durante meses. Muchos habían invertido años de ambición en esta escalada. Junto a estos grupos comerciales había otras expediciones, incluyendo un equipo taiwanés y un equipo de la policía fronteriza indotibetana más arriba en la montaña. El tráfico en el día de la cumbre dependería no solo del clima sino de la coordinación entre estas partes independientes. La mayoría de los escaladores dependían de oxígeno embotellado por encima del Collado Sur. Las máscaras y los reguladores eran equipo esencial. Un mal funcionamiento a esta altitud podía volverse crítico.
Las horas de retorno normalmente se establecían para primeras horas de la tarde. Si los escaladores no habían alcanzado la cumbre a una hora predeterminada, se esperaba que los guías los condujeran hacia abajo. Para el 9 de mayo, los equipos descansaban en el campamento 4 en el Collado Sur. El viento había disminuido. El cielo parecía estable. Las botellas de oxígeno yacían preparadas para el ascenso. Los escaladores derretían nieve para obtener agua y ajustaban arneses y lámparas frontales. Poco antes de la medianoche, se prepararon para partir hacia la escalada final. Tarde el 9 de mayo de 1996, los escaladores comenzaron a dejar el Collado Sur en la oscuridad. Las lámparas frontales trazaban una línea lenta hacia arriba a lo largo de la arista sureste. La temperatura estaba muy por debajo del punto de congelación. El viento permanecía manejable, aunque los pronósticos sugerían posibles cambios más tarde en el día. El progreso fue más lento de lo esperado desde el principio. Las cuerdas fijas que debían estar colocadas cerca de obstáculos clave aún no habían sido instaladas. En puntos como el balcón, alrededor de 27.500 pies, los escaladores hicieron una pausa para cambiar botellas de oxígeno. Los retrasos se acumularon. Se formaron filas a lo largo de secciones estrechas de la arista. A última hora de la mañana, algunos escaladores todavía estaban debajo del escalón Hillary, una pared de roca casi vertical justo debajo de la cumbre. La hora de retorno acordada para muchos era las 2 de la tarde. Varios alcanzarían la cumbre después de esa hora. Rob Hall permanecía alto en la arista con Doug Hansen, quien se movía lentamente. Scott Fisher también continuó hacia arriba con miembros de su equipo. El clima, que había parecido estable antes, comenzó a cambiar durante la tarde. Las nubes avanzaron desde el oeste. El viento aumentó. Alrededor de la 1 a las 2 de la tarde, la cumbre fue alcanzada por varios escaladores de diferentes equipos. Se tomaron fotografías brevemente. Se revisaron los suministros de oxígeno. Comenzó el descenso. A media tarde, la visibilidad comenzó a deteriorarse. La nieve se levantó de la arista. Lo que había sido un ascenso controlado comenzó a fragmentarse en luchas separadas para regresar al campamento 4. A última hora de la tarde del 10 de mayo, el descenso desde la cumbre se había ralentizado hasta casi detenerse. Los vientos aumentaron constantemente. La nieve comenzó a moverse horizontalmente a través de la arista, reduciendo la visibilidad a unos pocos metros. Los puntos de referencia desaparecieron. Las cuerdas fijas eran difíciles de localizar. Varios escaladores descendieron de manera segura al Collado Sur antes del anochecer. Otros permanecieron altos en la montaña mientras la oscuridad se acercaba. Doug Hansen y Rob Hall todavía estaban cerca de la arista de la cumbre al final del día. Hansen estaba debilitado y luchaba por descender. Hall se quedó con él. El contacto por radio desde los campamentos inferiores indicaba que el clima empeoraba. Los suministros de oxígeno estaban disminuyendo. Scott Fisher descendió lentamente después de hacer cumbre tarde en la tarde. Mostraba signos de agotamiento. Guías y clientes se separaron debido al terreno y la visibilidad. La comunicación se volvió intermitente. Cerca de la cumbre sur y a lo largo de la arista sureste, pequeños grupos intentaban encontrar la ruta de descenso. En condiciones casi de ventisca blanca. Algunos escaladores perdieron el desvío hacia el Collado Sur y derivaron hacia terreno más empinado. El esfuerzo a esa altitud requería concentración total. Incluso errores menores de navegación tenían consecuencias. Anatoly Boukreev, quien había descendido antes sin oxígeno suplementario, descansó brevemente en el campamento 4 antes de regresar a la tormenta para buscar a escaladores desaparecidos. La visibilidad era pobre. Las ráfagas de viento empujaban la nieve a través de la pendiente en oleadas. Usando la memoria del terreno y los contornos débiles de las cuerdas fijas, localizó a varios clientes varados y los guió hacia el campamento por etapas. En otra parte de la arista, Rob Hall permanecía con Doug Hansen. A medida que la noche se profundizaba, las temperaturas descendieron aún más. Los sistemas de oxígeno fallaron o se vaciaron. El movimiento se ralentizó hasta casi la inmovilidad. Por encima de los 26.000 pies, el cuerpo humano no puede recuperarse. Solo puede resistir durante un tiempo limitado. Durante la noche del 10 de mayo y en las primeras horas del 11 de mayo,
Los escaladores permanecieron dispersos a lo largo de las laderas superiores, algunos conscientes, otros ya incapaces de moverse. La tormenta continuó sin pausa. En las horas posteriores al impulso hacia la cumbre, el descenso se convirtió en una serie de movimientos medidos, a veces desesperados. Por encima de los 26.000 pies, cada paso exigía un esfuerzo mucho mayor de lo que se esperaría en altitudes más bajas. Los músculos se endurecían rápidamente. La toma de decisiones se volvió más lenta. Incluso tareas simples, como enganchar un mosquetón o ajustar una máscara de oxígeno, requerían atención total. Los escaladores se separaron en pequeños grupos o quedaron solos. Beck Weathers, después de un intento de cumbre retrasado, se desorientó en la arista. La congelación y el agotamiento lo ralentizaron. Varios otros escaladores lucharon contra la ceguera por la nieve, haciendo que la navegación fuera peligrosa. Las condiciones de ventisca blanca borraron marcadores de sendero, cuerdas y contornos naturales. La propia pendiente parecía cambiar en la tormenta. Anatoly Boukreev realizó ascensos repetidos dentro de la ventisca, moviéndose sin oxígeno suplementario, para localizar a clientes varados. Los guió hacia abajo por etapas, a menudo bajándolos a lo largo de cuerdas fijas o conduciéndolos a través de las secciones más expuestas. El progreso fue lento. Los escaladores tenían que detenerse con frecuencia para descansar, recuperar el aliento o reemplazar botellas de oxígeno. Rob Hall y Doug Hansen permanecían en una posición precaria cerca de la arista de la cumbre. Hall intentó comunicarse por radio con el campamento 4 repetidamente. La comunicación era intermitente. Hansen no podía descender de manera independiente. Otros escaladores en rutas adyacentes estaban igualmente detenidos, algunos demasiado débiles para continuar. La tormenta limitaba la visibilidad y creaba nieve acumulada que ocultaba grietas. Las tiendas del campamento 4, destinadas a proporcionar refugio y un punto temporal de organización, eran solo parcialmente visibles desde la arista. Guías y escaladores intentaban alcanzarlas por turnos, pero la distancia, el agotamiento y la altitud ralentizaban cada movimiento. La combinación de frío extremo, aire delgado y fatiga aumentaba el riesgo de errores. En las primeras horas de la mañana, los escaladores que habían salido de la cumbre en último lugar todavía estaban atrapados en las laderas superiores. Algunos encontraron refugio momentáneo en la nieve. Otros continuaron moviéndose, guiados por la memoria de la ruta y el uso limitado de cuerdas. La montaña exigía precisión, paciencia y resistencia en cada paso. En el campamento 4, situado en el collado sur a casi 26.000 pies, un pequeño grupo de escaladores esperó durante la noche y hasta las primeras horas de la mañana. Las tiendas estaban parcialmente enterradas en la nieve, con las paredes presionadas con fuerza por ráfagas de viento. En el interior, se revisaban las botellas de oxígeno y las provisiones de comida y agua se racionaban cuidadosamente. Había poco que hacer aparte de monitorear las radios y observar la tormenta afuera. Quienes habían descendido desde más arriba en la arista informaron de contacto intermitente con escaladores que aún estaban arriba. Guías y clientes intentaban coordinar esfuerzos de rescate, pero la comunicación era poco fiable. La tormenta reducía la visibilidad a unos pocos metros, y el viento transportaba nieve a través de la meseta en acumulaciones cambiantes. El campamento 4 había sido preparado como punto de partida para el ascenso final, pero ahora servía como refugio temporal. Los escaladores que habían llegado enfrentaban sus propios riesgos, exposición, hipotermia y agotamiento por el esfuerzo de descender a altitud extrema. Cada movimiento dentro o cerca de las tiendas requería energía que no podía recuperarse fácilmente. A medida que pasaban las horas, la tormenta continuó. Los equipos debatieron si intentar más rescates de inmediato o esperar una breve pausa. Las decisiones estaban guiadas por la experiencia, el conocimiento de la montaña y los límites de la resistencia humana. Afuera, la arista permanecía oculta, sus contornos enmascarados por el viento y la nieve arrastrada. El tiempo se volvió difícil de medir. La distinción entre noche y día se desdibujó. Desde el campamento 4, los escaladores observaban la montaña en su quietud, conscientes de quienes arriba luchaban en la zona de la muerte. La paciencia era tan necesaria como la fuerza física, y la supervivencia dependía de acciones medidas en condiciones extremas. Para la mañana del 11 de mayo, la tensión física y ambiental había alcanzado su punto máximo.
Los escaladores que aún permanecían en las laderas superiores estaban afectados por congelación, hipotermia y agotamiento severo. Los niveles de oxígeno seguían siendo bajos. La capacidad del cuerpo para producir calor y energía era limitada. Cada movimiento consumía la poca fuerza que quedaba. Quienes intentaban descender enfrentaban los efectos combinados de la altitud, el frío y la fatiga. Las condiciones de ventisca blanca persistían, ocultando cuerdas y puntos de referencia. Incluso los guías experimentados tenían que detenerse repetidamente para descansar o ajustar equipo. Tareas simples, como cruzar pequeñas grietas o asegurar arneses, se volvieron lentas y críticas. La exposición ya había cobrado algunas vidas. Decisiones que normalmente serían rutinarias, darse la vuelta, descender por una cuerda o descansar, requerían un cálculo mucho mayor. El riesgo de cometer un solo error aumentaba exponencialmente con cada hora pasada por encima de los 26.000 pies. Para media mañana, el costo humano del ascenso se hizo evidente. Algunos podían continuar con asistencia, otros no. La montaña permanecía indiferente al sufrimiento individual. En el aire delgado, la supervivencia requería una gestión cuidadosa de la energía, el oxígeno y el tiempo. Varios escaladores no pudieron descender desde las laderas superiores. Rob Hall permanecía con Doug Hansen cerca de la arista de la cumbre. Hansen, debilitado por el agotamiento, no podía moverse sin ayuda. Hall se quedó con él, intentando proporcionar orientación y mantener contacto con el campamento 4 por radio. La comunicación era intermitente y las condiciones meteorológicas impedían un rescate inmediato. Scott Fisher, tras haber hecho cumbre tarde, se desorientó en la tormenta. Fue localizado parcialmente resguardado, pero incapaz de descender por sí mismo. Otros escaladores que habían retrasado su ascenso o encontrado problemas mecánicos con el oxígeno también quedaron varados. La montaña reclamó vidas en silencio. No hubo eventos dramáticos registrados en detalle más allá de la lucha continua. La congelación, la hipotermia y el mal de altura incapacitaron a varios escaladores. Incluso aquellos con experiencia a altitud extrema fueron afectados. Para la tarde del 11 de mayo, era evidente que varias personas no sobrevivirían la noche. Guías que habían descendido desde elevaciones más altas informaron condiciones y ubicaciones, pero la capacidad para mover a todos de forma segura era limitada. El Collado Sur seguía siendo un refugio, pero las laderas superiores conservaban las últimas luchas de quienes quedaron atrapados arriba. Para el 11 de mayo, los esfuerzos de rescate se centraron en los escaladores que habían logrado llegar al campamento 4 o a las laderas inferiores cerca del Collado Sur. Aquellos que sobrevivieron la noche en tiendas o en la arista fueron asistidos por guías y equipos Sherpa, a menudo en viento extremo y baja visibilidad. Anatoly Boukreev, tras ascender a la tormenta sin oxígeno suplementario, ayudó a varios escaladores a descender por etapas. Su progreso fue lento y deliberado, ya que cada paso conllevaba el riesgo de una caída o un colapso repentino. Los escaladores que habían quedado varados recibieron oxígeno, ropa abrigada y sustento mínimo antes de ser guiados más abajo. Para algunos, el rescate puso fin a la amenaza inmediata de muerte. Otros, debilitados por congelación o agotamiento, requirieron atención adicional en campamentos inferiores o evacuación en helicóptero cuando el clima lo permitió. La operación fue metódica en lugar de apresurada. Cada movimiento se midió para preservar la vida, no para dramatizar el evento. Quienes no pudieron ser alcanzados permanecieron en las laderas superiores. La tormenta finalmente disminuyó, pero la montaña conservó su registro permanente de los perdidos. Los sobrevivientes regresaron a los campamentos inferiores en silencio, llevando tanto alivio como la conciencia del costo de la montaña. Los acontecimientos del 10 y 11 de mayo de 1996 siguen siendo un momento decisivo en el montañismo de gran altitud. 8 escaladores perdieron la vida. Otros sobrevivieron mediante una combinación de habilidad, resistencia y asistencia externa. El desastre destacó los límites de la fisiología humana por encima de los 8.000 metros y los riesgos inherentes incluso bajo expediciones guiadas y comerciales. El monte Everest en sí permaneció sin cambios, sus laderas indiferentes a la ambición humana. La cumbre había sido alcanzada, pero el descenso demostró el peligro persistente de la montaña. El equipo, la planificación y la experiencia podían mitigar los riesgos, pero no eliminarlos por completo.
En los años siguientes, el desastre del Everest de 1996 hectáreas ha sido estudiado extensamente. Sirve como un registro histórico de supervivencia, toma de decisiones y consecuencias en entornos extremos. Escaladores, guías e investigadores continúan analizando el evento para extraer lecciones sobre preparación, tiempo y la condición humana a altitud extrema. Por encima de todo, la historia de la montaña es una de resistencia, observación silenciosa y el desafío permanente que presenta a quienes intentan sus alturas.